Marvel ha construido un imperio cinematográfico tan colosal que hoy cuesta imaginar que, tras cada éxito, existe una pila secreta de proyectos enterrados, archivados y olvidados en alguna bóveda en los sótanos de Disney. Sí, hablamos de las películas que jamás llegaron a filmarse, planes millonarios, castings soñados, universos enteros que no pasaron del PowerPoint. Y para arrancar, hablemos del villano que casi lo fue todo, Kang el Conquistador, el heredero al trono de Thanos, el nuevo terror cósmico del multiverso. ¿Y qué pasó? Una combinación letal, taquillas decepcionantes como Quantumania y escándalos legales que hicieron volar por los aires toda la fase 4, 5, 6. Ya ni sé cuántas van. Marvel tenía un plan post-Endgame, apostar todo por Kang y cerrar la saga del multiverso con broche de oro. Pero todo se desmoronó antes de llegar al clímax. ¿La respuesta del estudio? Voltear completamente el timón. Adiós Kang, hola Doom. Incluso amarraron a Robert Downey Jr. para interpretar al icónico villano de Latveria. El calendario original incluía Avengers, The Kang Dynasty para 2025. Y ahora, cancelada. Lo que queda en pie es una nueva hoja de ruta. Avengers Doomsday, seguida de Secret Wars al más puro estilo cómic clásico. Ambas previstas para cerrar esta etapa del MCU en los próximos años, si nada vuelve a explotar por el camino, porque en Marvel todo puede cambiar con un escándalo y un tweet. Después del éxito brutal de Logan, todo el mundo pensó lo mismo. Y ahora una película de Laura, ¿no? La actuación de Daphne King como X-23 fue brutal, letal, emotiva, salvaje. Lo tenía todo para cargar con una cinta entera sobre sus hombros. Y con Hugh Jackman colgando las garras tras esa despedida heroica, el escenario estaba puesto. Pero apareció el monstruo con orejas grandes, Disney. Con la compra de Fox, una avalancha de proyectos fue arrollada sin piedad. Entre ellos, el spin-off de X-23. El director James Mangold ya había dicho que sí. King estaba lista para regresar. Y el proyecto alcanzó a dar un paso antes de desaparecer. Solo duró un mes en desarrollo, un mes, y se esfumó como polvo en el viento. Por suerte, la historia no terminó ahí, porque Daphne volvió como Laura en Deadpool and Wolverine, y eso dejó la puerta abierta para una futura aparición en el MCU. Nada está perdido, pero sí, nos robaron la película de X-23 que todos queríamos. Si hay una familia maldita en la historia del cine de superhéroes, esa es, sin duda, la primera familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos. Han pasado por todo, películas canceladas antes de estrenarse, versiones tan malas que parecen parodias, y un historial tan caótico que parece una maldición editorial. Desde la infame producción de bajo presupuesto de los años 90, guardada bajo llave para no arruinar reputaciones, hasta el tropiezo de 2015, que fue más meme que éxito, los Richards, Storm, Grimm y compañía no han tenido un respiro, y aún así siguen intentando. La versión de Fox de 2005, con Jessica Alba y Chris Evans, logró lo suficiente en taquilla como para merecer una secuela, Rise of the Silver Surfer, en 2007. Todo apuntaba a una tercera película. El motor estaba encendido, pero no había gasolina, porque Rise no superó las expectativas. A pesar de tener más presupuesto, recaudó menos. Y sin resultados financieros sólidos, Fox apagó las antorchas. Nunca dieron una razón oficial. Pero todos sabíamos que el dinero, como siempre, tenía la última palabra. Y ahora es el turno de Disney. Sony tenía un plan, un mega plan, construir su propio universo cinematográfico liderado no por héroes, sino por villanos. El epicentro, los Sinister Six. Después de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, el estudio estaba decidido a armar una película que reuniera a 6 de los enemigos más icónicos de Spidey. El director Drew Goddard ya estaba en la silla. El guión comenzaba a tomar forma. El calendario apuntaba al 2016. Y de pronto, todo se fue al carajo. ¿Por qué? Primero porque The Amazing Spider-Man 2 no funcionó como esperaban. Sí, recaudó millones, pero no los suficientes para justificar la inversión. Segundo, por el eterno dolor de cabeza legal, los acuerdos entre Sony y Marvel sobre los derechos del arácnido.
Para cuando Spider-Man fue reclutado en el MCU con Civil War, el destino del universo Garfield quedó sellado. Las películas colapsaron, los planes de Goddard quedaron archivados, y con fracasos como Morbius, Madame Web y Kraven, la posibilidad de un Sinister Six resucitado suena hoy tan probable como que Sony logre hacer una buena película sin la ayuda de Marvel Studios. Parece increíble, pero el personaje más fuerte del MCU es también el más encadenado por contratos. Hulk fue parte del nacimiento del universo Marvel en cines. The Incredible Hulk se estrenó en 2008, justo después de Iron Man. Pero mientras Tony Stark se convirtió en leyenda con 3 películas y decenas de cameos, Hulk quedó congelado. ¿La razón? Un contrato enredado y venenoso entre Marvel y Universal. Uno tan complejo que impide, incluso hoy, que Hulk tenga una película con su nombre en el título. Sí, Mark Ruffalo ha sido el Bruce Banner versión de Wish desde Avengers, pero jamás ha podido protagonizar su propia cinta, porque si Marvel hiciera una película llamada Hulk, tendría que compartir las ganancias con Universal. Y nadie en Disney quiere partir ese pastel. Ruffalo lo explicó sin rodeos. No va a haber película de Hulk en solitario. Universal tiene los derechos y no quiere colaborar. Ni siquiera quieren ganar dinero con Marvel. Parece chiste, pero es verídico. Ni siendo el más fuerte, puedes pelear contra abogados. Año 2003. Ben Affleck se pone el traje rojo y nos da al primer Daredevil del cine moderno. Y aunque el resultado fue cuestionable en el mejor de los casos, los planes eran ambiciosos. Tanto que el estudio aprobó un spin-off de Elektra antes incluso de medir el impacto real de Daredevil. La estrategia: lanzar la película de Elektra, dejar que Jennifer Garner brillara y luego regresar con Daredevil 2 en grande. Pero Elektra fue un fracaso completo, en crítica, en taquilla, en todo. El estudio cerró el telón antes de abrirlo. La secuela de Matt Murdock jamás se filmó. Ben Affleck colgó el traje y el personaje pasó años en la sombra, hasta que Netflix lo rescató con lo mejor que ha parido el universo Marvel hasta la fecha. Gracias a esa serie y al carisma brutal de Charlie Cox, Daredevil no solo volvió, sino que hoy es parte del MCU, con un cadáver de serie propia en Disney Plus. Pero ojo, el director original del Daredevil de 2003 reveló que la secuela habría explorado el romance entre Matt y Karen Page, con él en Pompeo de regreso. Y ahora agárrate los calzones, porque esta historia es oro puro. A mediados de los 90, Quentin Tarantino quería dirigir una película de Luke Cage. Su elección para el papel: Lawrence Fishburne. Él lo tenía claro. Cage no solo era su superhéroe favorito, era su héroe. Lo contó en un podcast con Amy Schumer. Yo crecí coleccionando cómics. Luke Cage, Hero for Hire, era mi obsesión. Todo iba viento en popa, hasta que sus amigos fanáticos del cómic empezaron a sugerirle que eligiera a Wesley Snipes en lugar de Fishburne, porque estaba más marcado. La respuesta de Tarantino fue tan tarantinesca como cabía esperar. Me gusta Wesley, pero Larry Fishburne es prácticamente Marlon Brando. Y con esa frase, el proyecto murió. Nunca se escribió el guión, nunca se firmaron contratos. Fue el Luke Cage más prometedor y el más invisible. Antes de la serie de Disney Plus, She-Hulk ya había sido elegida como la próxima gran heroína en los 90. El director Larry Cohen, conocido por su cine B de horror y ciencia ficción, tenía en mente una película centrada en Jennifer Walters. Y la elegida para el papel fue Brigitte Nielsen. Sí, la actriz musculosa que fue ícono de acción en los 80s. Se hicieron pruebas de vestuario, sesiones de fotos y hasta se preparó material promocional para atraer inversores. Pero los inversores nunca llegaron. ¿Por qué? Porque en ese entonces las películas de superhéroes eran una ruleta rusa. Y los fracasos de cintas como The Punisher o Captain America hicieron que todos huyeran al ver Marvel en la portada de un pitch. La She-Hulk de los 90 quedó como un proyecto fantasma. Uno de esos casi fue que ni los fans más veteranos recuerdan. Cuando Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer se estrenó en 2007, terminaba con una promesa muy clara: el surfista cósmico tendría su propia película.
Y durante un breve momento, eso fue verdad. El legendario guionista Michael Straczynski, sí, el de Babylon 5, fue contratado para escribir la historia. La idea era empezar justo después del final de Rise, explorando a fondo el conflicto interior del personaje y su relación con Galactus. Pero todo se vino abajo por la misma razón de siempre: dinero. Rise of the Silver Surfer recaudó menos de lo esperado. Fox no quiso arriesgar más, y el proyecto fue congelado, después enterrado. La película del Silver Surfer desapareció como él en una supernova, y junto con ella también se extinguió una prometida precuela de los Fantastic Four. Victor Von Doom, el rey de Latveria, es uno de los villanos más icónicos de toda Marvel, y durante años Hollywood lo trató como un personaje secundario, pero en 2017 las cosas estuvieron a punto de cambiar. El director Noah Hawley, Lee John Fargo, reveló en la Comic-Con de San Diego que estaba desarrollando una película centrada completamente en Doctor Doom, un proyecto que prometía hacer justicia al personaje, sin los Cuatro Fantásticos de por medio, sin chistes, sin filtros. Hawley escribió un guión completo, terminó el desarrollo y se sentó a esperar la llamada de Kevin Feige, una llamada que nunca llegó. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, Disney se preparaba para comprar Fox. Y con la compra, todos los proyectos no MCU quedaron en pausa y luego en el basurero. En 2019, Hawley lo dijo en un panel: Marvel tiene un plan de 25,000 años, y no sé si yo encajo ahí. Spoiler, no encajó. Antes de que Ant-Man fuera el simpático ladrón convertido en Avenger, hubo una versión muy distinta. Durante casi 8 años, Edgar Wright, Shaun of the Dead, trabajó en su propia visión del hombre hormiga. Quería una película sin la presión del universo compartido, una historia única, con estilo y comedia británica al 100%. Marvel le dio luz verde, hasta que el MCU se volvió un monstruo gigante, y la película tuvo que encajar con el resto del plan maestro. Wright no quiso comprometer su visión, y Marvel no quiso soltar el control. Resultado: Wright abandonó el proyecto y fue reemplazado por Peyton Reed. Años después, Wright lo explicó así: yo quería hacer una película de Marvel, pero ellos no querían hacer una película de Edgar Wright. Una oportunidad creativa, ahogada por la maquinaria del universo compartido. Una versión diversa de Namor, el niño sin amor, debutó oficialmente en el MCU en Wakanda Forever, pero su camino al cine empezó muchos años antes. En 2004, Universal Pictures quiso llevar al verdadero Submariner a la pantalla grande. El director elegido, Chris Columbus, Mi pobre angelito, Harry Potter, el guión, David Self, el título provisional, Submariner. Eso fue todo. No hubo casting, ni rodaje, ni siquiera una sinopsis oficial. En 2005, Columbus anunció que había abandonado el proyecto mientras promocionaba su musical Rent. ¿La razón? Nadie lo sabe. Lo cierto es que el estudio dejó morir el proyecto en silencio. Durante años, Namor quedó atrapado en el fondo del océano legal, hasta que Marvel Studios finalmente logró usarlo, cambiándole todo, origen incluido. Del Atlante original no quedó ni una burbuja. Mucho antes de que Tom Hardy se fusionara con el simbionte, Venom ya había sido el centro de atención. En los años 90, New Line Cinema, el estudio detrás de Mortal Kombat, tenía los derechos del personaje y contrató a David S. Goyer, guionista de Blade, para escribir una película en solitario. El guión combinaba elementos de los cómics Carnage Unleashed y Planet of the Symbiotes. Y si se hubiera filmado, Venom habría llegado al cine antes que Tobey Maguire como Spider-Man. Pero era otra época, la tecnología de efectos no daba la talla, y el riesgo era alto. New Line se echó para atrás y vendió los derechos a Sony. El resto es historia. La trilogía de Venom como la conocemos llegó 2 décadas después, pero los planes originales fueron devorados por la era VHS. Cuando X-Men First Class se estrenó en 2011, el público volvió a creer en los mutantes. La película fue un éxito y su director, Matthew Vaughn, tenía un plan ambicioso: hacer una trilogía nueva, moderna y con corazón. Pero había un detalle extra. Vaughn no solo quería seguir la historia de Javier y Magneto,
Quería hacer una precuela de Wolverine, ambientada en los años 70, explorando sus primeros pasos como arma viviente. La idea era combinar los personajes de First Class con un Logan joven, violento y sin filtro. Y después de eso, adaptar Days of Future Past como cierre épico de su visión. Pero Fox no quiso escucharlo. Prefirieron adelantar Days of Future Past, saltar su plan y dejarlo fuera de la dirección. Boggin se bajó del tren, y lo que pudo haber sido una saga mutante intrigante, terminó en lo que ya conocemos. Una línea de tiempo rota, personajes descartados y oportunidades perdidas a lo grande. Mucho antes de que el MCU diera luz verde a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ya se cocinaba una versión más cruda, más ochentera y más arriesgada. En 2001, Stephen Norrington quiso adaptar al maestro del Kung Fu al cine. Su versión se llamaría The Hands of Shang-Chi. Iba a ser violenta, elegante y brutal, como un cruce entre Bruce Lee y los cómics pulp, pero algo se interpuso. Norrington fue llamado para dirigir The League of Extraordinary Gentlemen. Ese rodaje fue tan infernal que el director abandonó el cine por completo. Aún así, el proyecto Shang-Chi sobrevivió un poco más. Bruce McKenna tomó el guión. Yuen Whooping, el coreógrafo de Matrix y Crouching Tiger, iba a dirigir. Incluso Ang Lee se sumó como productor. Pero antes de que las cámaras rodaran, los derechos volvieron a Marvel y la película se evaporó como el humo de un golpe mal dado. En 2004, Thomas Jane encarnó a Frank Castle en una versión cruda y personal de The Punisher, y aunque no rompió récords, el personaje tenía todo para seguir. Una secuela entró en desarrollo, Jane estaba dentro y se hablaba incluso de Rob Zombie como director. Pero los desacuerdos empezaron y Jane, fiel al personaje, no aceptó cualquier cosa. Cuando el estudio rechazó a Walter Hill, el legendario director de The Warriors, Thomas Jane se hartó. Lo contó años después en una convención. Si no vas a hacer la mejor película de Punisher con el tipo perfecto, entonces, ¿qué están haciendo? El estudio propuso un director sin experiencia, y Jane abandonó el barco. Frank Castle no se vende barato, por lo menos no esa vez. Años antes de que Netflix hiciera su versión floja de Iron Fist, Marvel ya tenía planes para convertir a Danny Rand en una estrella de acción en pantalla grande. Corría el año 2001. El director elegido, Kirk Wong, con experiencia en cine de acción de Hong Kong. ¿Y el protagonista? Nada menos que Ray Park. Sí, el mismo que interpretó a Darth Maul en Star Wars, The Phantom Menace. El guión fue escrito por John Torman, y la producción estaba lista para arrancar en 2002. Todo iba viento en popa, hasta que los derechos entraron en terreno pantanoso. El estudio Artisan Entertainment tenía parte del control, pero fue adquirido por Lionsgate, que no quería seguir con los proyectos Marvel. Y así, Iron Fist se fue directo a la Gabber, antes de siquiera lanzar un primer golpe. Felicia Hardy, Black Cat y Silver Sable iban a tener su propia película. Después de The Amazing Spider-Man 2, Sony quiso explotar cada rincón del universo arácnido, y pensaron que un team-up de estas dos antiheroínas era justo lo que necesitaban para destacar. El título provisional, Silver and Black. La directora, Gina Prince Bythewood. El rodaje iba a comenzar en Atlanta en 2018, con historia centrada en Silver Sable cazando a Black Cat por encargo del gobierno. La fecha de estreno ya estaba definida, febrero de 2019, pero el proyecto empezó a resquebrajarse. Retrasos, reescrituras, salidas creativas. Finalmente la directora abandonó y Sony canceló todo. Ni spin-off, ni universo, ni rastro. Otra promesa rota en la telaraña de Sony. San Diego Comic Con 2019. Kevin Feige sube al escenario y anuncia con fanfarria: Mahershala Ali será el nuevo Blade. El público estalla, los fans están listos, y el hype se dispara al nivel vampírico. Pero tras esa presentación, vino el silencio. Durante 5 años, el proyecto cambió de director como de calzones. El guión fue reescrito una y otra vez. Ali apenas tuvo una línea de voz en Eternals. Una línea. En 2024, Marvel retiró Blade del calendario, y en marzo de 2025, lo confirmaron. El reboot estaba cancelado.
Lo único que quedó en pie fue la idea de que Mahershala aún podría interpretar al personaje en el futuro, quizá en una película de Avengers. Pero un film en solitario ya no es parte del plan. Lo que iba a ser una resurrección terminó siendo un entierro con estaca. Antes de que siquiera supiéramos qué era un multiverso, Marvel ya estaba tratando de combinar cómics con cultura pop. Finales de los 70. La música disco dominaba el mundo, y Marvel quiso subirse a la ola con Dazzler, un proyecto conjunto con Casablanca Records que imaginaba a una mutante cantante como estrella de cine y charts. El plan: hacer una película protagonizada por Bo Derek, quien acababa de romper taquillas con la película 10. Jim Shooter, el editor de Marvel, redactó un tratamiento. Varios estudios se interesaron, hasta que Bo Derek puso una condición. Su esposo John Derek tenía que ser el director. Resultado: todos los estudios se bajaron. Marvel intentó reemplazarla con Daryl Hannah, pero sin dinero, sin estudio y sin disco de oro, el proyecto murió antes de sonar la primera nota. En 2014, tras el hackeo masivo a Sony, se filtró un documento que revelaba la existencia de una Spider Division, uno de los proyectos secretos, una película de Spider-Man 2099. Miguel O'Hara, el hombre araña del futuro, iba a enfrentarse a la megacorporación Alchemax en una historia cyberpunk brutal. Los villanos en consideración: Morlun y Cronstone. La fecha tentativa: 2017, pero nada avanzó. Ni casting, ni guión final, ni director confirmado. Y tras el desastre de The Amazing Spider-Man 2, el proyecto quedó suspendido en el tiempo, hasta que O'Hara debutó en animación con Into the Spider-Verse, y más adelante en Across the Spider-Verse. En carne y hueso, todavía lo estamos esperando. En los años 80, Marvel todavía era una empresa pequeña y prácticamente en bancarrota, vendiendo derechos a quien se los pidiera con tal de sobrevivir. Fue en ese contexto que surgió una posibilidad legendaria: un live action de X-Men, dirigido por Catherine Bigelow, con producción de James Cameron, y guión desarrollado junto a Chris Claremont, el arquitecto de las mejores historias mutantes. El casting soñado: Bob Hoskins como Wolverine, Angela Bassett como Storm. Todo iba bien, hasta que Stan Lee cometió un error. En una reunión clave con Cameron y Lightstorm Entertainment, Lee desvió la conversación hacia Spider-Man. Cameron cambió el foco, dejó a los mutantes de lado y se obsesionó con hacer su propia versión del arácnido. Claremont lo dijo años después. Catherine escribió un tratamiento brutal, pero fue devorado por todos los idiotas con derechos sobre Spider-Man. El proyecto quedó ahogado entre estudios. Universal, Carolco, Fox, todos querían un pedazo, pero nadie concretó nada. Una historia que tenía todo para ser legendaria, y fue sepultada por codicia y desorganización. ¿Nunca oíste hablar de Mort the Dead Teenager? No te preocupes, nadie lo hizo. Y sin embargo, estuvo a punto de convertirse en una película de alto presupuesto producida por Steven Spielberg y Quentin Tarantino. No es broma. En los 90, Marvel intentó adaptar esta comedia macabra sobre un adolescente muerto que seguía apareciéndose como un fantasma cínico y patético. Spielberg y Robert Zemeckis compraron los derechos. Tarantino y Lawrence Bender se unieron como productores ejecutivos. Un guión fue escrito y se grabó incluso un test reel de 8 minutos con Jessica Simpson. Pero nadie entendía el tono. No era ni de terror, ni graciosa, ni para adolescentes. Era confusa. El proyecto se evaporó y quedó como una nota a pie de página en la historia más extraña de Marvel. En 2022, Sony anunció con bombos y platillos una película en solitario sobre El Muerto, un luchador mexicano que apareció 2 veces en los cómics, y el protagonista sería Bad Bunny. La reacción: confusión, memes y una lluvia de ¿quién pidió esto? Pero el estudio parecía convencido. Pusieron fecha, hicieron anuncios y luego nada. La agenda del cantante impidió el rodaje. No encontraron reemplazo y en junio de 2023 Sony sacó El Muerto de su calendario.
Uno de los movimientos más desesperados de su Spider-Verse, uno que terminó como empezó, en la nada. Sony quería seguir sacando jugo al universo Spider-Man, y entonces apareció Hypno Hustler, un villano que hipnotizaba con música disco. Literalmente, el elegido para protagonizar y producir Donald Glover, que ya había sido Aaron Davis en el MCU e incluso inspiró a Miles Morales en los cómics. Pero nadie pudo salvar la idea, porque nadie, ni los fans más viejos, entendía por qué existía este proyecto. Y como todo lo demás en el Spider-Verse de Sony, el hype murió antes de nacer. En 2014, Marvel Studios anunció The Inhumans, pero tras bambalinas, todo era tensión. El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, y el mandamás de Marvel Entertainment, Ike Perlmutter, estaban enfrentados por el control creativo. Perlmutter quería que The Inhumans fueran los nuevos X-Men. Feige no quería ni oír hablar del tema, y después de una serie de peleas internas, incluyendo una en la que Perlmutter intentó sacar a Robert Downey Jr. de Civil War, Feige le ganó la partida. Marvel Studios quedó bajo control directo de Disney, y The Inhumans, como película, fue cancelada. Pero Marvel TV, que aún respondía a Perlmutter, rescató el concepto y lo convirtió en una serie para ABC, que resultó ser uno de los peores productos del MCU. Visualmente insultante, mal actuada, olvidada por todos. Una muestra de lo que pasa cuando haces una serie no porque quieres, sino porque alguien más te obligó. Y ahí lo tienes. Historias y películas que casi fueron, y que ahora viven solo en reportes filtrados, entrevistas olvidadas y el rincón más oscuro del multiverso de Marvel. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todas estas películas habrías querido ver en el cine? ¿Y cuál agradeces que nunca haya existido? Si te gustó este recorrido por el multiverso de lo cancelado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima línea temporal.